Si puedes, Luis, compartes, ¿ah? Ya, voy a estar atento. ¿Qué tal, amigos? Buenas tardes, buenos días, dependiendo de la hora que vean esta transmisión. Son, a la hora que estamos haciendo esto, son las 12:02 del mediodía de hoy, 27 del 12 del 2020. Vamos a esperar que ingrese alguien a la transmisión. Vamos cero personas que nos están mirando. Qué extraño, no puedo compartirlo. A ver, vamos a decir acá a algunos compañeros que compartan. Hoy día vamos a hacer un análisis luego de varios días que no hemos podido salir a través del Facebook por motivos laborales. Yo en particular no soy una persona que vivo de esto, ¿no? Yo lo hago lo hago como una forma de contribuir al país, pero no soy un político, ¿no? Y que vivo de la política. Bueno, Severo Lama nos saluda, nos dice buen día, este es el canal en la evolución de las conciencias. El día de hoy vamos a hacer un análisis a, a profundidad sobre la realidad nacional en la que estamos viviendo. No vamos a hacer un análisis de la política, de la realidad política nacional. Entonces, para esto tenemos a un invitado, bueno, ya no es invitado, es parte de nosotros, de la evolución de las conciencias. Luis, ¿qué tal? Bienvenido aquí al canal. ¿Todo bien? ¿Cómo estás, Paul? Buenos días, buenas tardes ya, exactamente las mediodía del 27 de diciembre. Para mí la Navidad todavía no acaba, para mucha gente ya está pensando en el Año Nuevo. Es tan banal nuestra sociedad que pasa desapercibido el nacimiento de una esperanza en un país que cuanto más necesita justamente de que renazca una esperanza. Y esa esperanza es en base a la unidad, a la unión que nosotros estamos proponiendo desde aquí, de la revolución de las conciencias, que no es más que eso, una propuesta de que la conciencia del ser humano en nosotros despierte y que vea las cosas en común que tenemos como factor de lucha, ¿no? Que es vencer a este 1% que prácticamente nos ha aplastado durante décadas. Tú eres creyente. Sí, yo sí, me considero más que creyente, que tengo una convicción de fe basada en muchas cosas, pero sobre todo en un tema espiritual, de desarrollo espiritual, carente justamente haciendo la gran diferencia con las construcciones humanas defectuosas como son las iglesias, ¿no? Yo pienso que el desarrollo de fe o de espiritualidad o de reconocer a Dios en su obra trasciende cualquier tipo de intento humano de trastocar la realidad justamente espiritual, ¿no? Y tratar de desvirtuarla, ¿no? En ese Ya, sentido, sí. perfecto. Bueno, vamos a tratar los puntos más importantes de la realidad nacional, de la política nacional. A ver, primero, yo quisiera poner el tema, ¿existe una pandemia o no existe una pandemia? Y si no existe una pandemia, ¿qué existe? ¿No? Buena pregunta. Entonces, yo digo esto porque mucho se habla, ¿no? de una pandemia, pero ¿qué es esa pandemia? O sea, ¿qué cosa es ese plan? ¿De qué se Exacto, trata? ¿A dónde quiere llegar? ¿Cuál es su objetivo del plan? O sea, ¿cuál es el fin del plan? Hay exacto. metas que tienen que lograr, pero son metas. Una cosa son las metas y otra cosa es el objetivo, el fin, ¿no? De la, Claro. de la famosa pandemia, si es que verdaderamente existe. ¿Tú qué crees que es? Como, ¿qué defines esto del COVID? ¿Como una pandemia? ¿Lo defines así tú, Luis? ¿Cómo lo ves?
Muy interesante la definición, ¿no? Definitivamente es una pandemia, no solamente una pandemia. Desde el origen de la enfermedad, que la fuimos siguiendo desde el año pasado, desde septiembre más o menos. Ya, pero ¿por qué es una eh, pandemia? O sea, ¿por qué? ¿Cuál Justamente es el plan? por su Pues, origen te das cuenta, ¿no? Desde el origen, que fue prácticamente, se reveló que era un virus sintético, creado como un arma biológica. O sea, yo, por ejemplo, nunca renegué su existencia. Mucha gente se fue, digamos, al extremo, naturalmente propiciado por una disidencia controlada también, de decir que no existe el virus. Sin embargo, no es que no exista, sino que fue creado, y a base de esa creación malintencionada, tenemos que calcular que hay un plan detrás de eso. ¿Quién está detrás de este plan? Hay un plan internacional detrás. Sin embargo, en nuestro país, en lo que concierne a nuestro país, lo que ha habido es más bien un aprovechamiento, como siempre se hace, de todos los desastres naturales que han existido, de todas las emergencias que han existido, y esta ha sido una demostración más de que cualquier emergencia, y es más, si es provocada internacionalmente, se va a aprovechar, no para hacer patria, ni para salvar al Perú o para procurar el bien común, sino justamente para saquear al país. Y eso es lo que se ha visto, el reino de la corrupción ya, pero en ¿cuál es medio el de fin? una... ¿Cuál es el fin? O sea, a qué quieren? ¿A qué quieren llegar con todo esto de la llamada pandemia? O sea, ¿cuál es el fin de esa pandemia? Primero que nada es un reseteo económico. En nuestro caso, en el Perú, que íbamos, entre comillas, tan bien económicamente, es algo casi ilógico. Sin embargo, en la realidad lo que hemos visto es eso. ¿Quiénes han ganado durante esta pandemia, durante esta pandemia en el Perú? Justamente los más millonarios, las empresas más grandes, Pero ya eran las millonarios, ¿no? Digo, claro, ¿no? O sea, si ya eran millonarios, yo hago esa pregunta, ¿para qué querer ser más millonarios si ya eran millonarios? Ya así es, controlan los medios de producción, ¿o no? Lo controlan, así es. ya lo controlan. Entonces, ¿para Claro. qué querer controlar más los medios de producción, los recursos naturales, si verdaderamente ya los controlan, ya los tienen, son dueños? Entonces, ¿para qué es lo que buscan? ¿No? Eso es me hago esas preguntas, ¿no? Para ir Sí, sí, es destramando, bueno, es bueno. ¿no? El tema ya. Claro, de hecho, desde hace más de 20 años, diría más de 30 años, se ha impuesto un modelo económico que para ellos es, como dijo bien Sagasti, el modelo funciona muy bien, para ellos funciona muy bien, dicen. Sin embargo, la demostración de que en este año han organizado, o desde el año pasado, un gran reseteo mundial, debido a que sobrepasan las deudas digamos, a toda la producción mundial. Y en el caso del nuestro, definitivamente la tendencia es a seguir ese modelo, a seguir esos pasos indicados desde afuera, que no es más que una especie de manotazo de ahogado de un sistema que ya está moribundo, pero que ven la forma de resetearlo para sus propios intereses, ¿no? Entonces, para comenzar, si ellos tienen la línea de producción y producen y dependen del mercantilismo, dependen del consumo masivo, ¿no? En ese punto, incluso nosotros que formamos parte del 70% de informales nos vemos útiles para ese sistema consumista. Pero para los intereses de ellos, en el aspecto de producción, por ejemplo, lo que ella ya les despierta mucha tentación es reemplazar al ser humano, reemplazar a la mano de obra barata que de alguna forma estábamos obligados a hacer, y ellos también estaban obligados a tener esta mano de obra barata, si no, no existirían prácticamente todo el Perú está volcado en Lima, en el centralismo famoso, causado justamente por la expropiación malévola que se ha hecho de la gente de sus propias tierras, ¿no? Pero sobre todo es esa tendencia, el transhumanismo, el reemplazar al ser humano, el decir, ya no los necesitamos a ustedes, muchedumbre, más de 80% de seres humanos que para nosotros ya no nos son útiles, ya no nos interesa su consumismo, Bueno, ¿no? claro. Por ahí va la cosa. Bueno, yo le he estado más o menos dando vueltas a este asunto, ¿no? Ujú. Porque aquí hay personas que en torno del COVID-19 han sacado, yo discrepo abiertamente con las personas que dicen el nuevo orden mundial y el antiguo orden mundial, ¿no? Acá dicen de que se está instaurando un nuevo orden mundial.
Así es. ¿no? Entonces, ¿qué cosa es ese nuevo orden mundial? ¿A qué le llaman un nuevo orden mundial? Y cuando yo empiezo a profundizar, mayormente todos estos youtubers que españoles en su mayoría, otros por ahí mexicanos y otros que ingleses también que he visto, no, Ujú. lastimosamente no domino el idioma inglés a la perfección, pero en su mayoría he visto españoles que hablan de un nuevo orden mundial y que el nuevo orden mundial busca desaparecer la propiedad privada, ¿no? Claro, Y hacen creer, mira cómo invierten los conceptos. Acá hay mucho vivo que claro. se ha sumado, se ha subido al bus, se ha subido al Así micro. es. Si Así es. imagínate si Miguel Bosé, quien salió a apoyar el golpe en Venezuela hace 2 años atrás cuando Guaidó entraba al poder o quería Ujú. asumir el poder en Venezuela, el mismo Miguel Bosé salía a hablar de que acá hay una pandemia. Y Bill Por eso Gates y toda yo, la gente. yo Sí. no quiero ya usar mucho el término de pandemia, porque veo que el término de Ya está pandemia está tocado. siendo usado por otra parte Así del es. mismo neoliberalismo que se quiere cambiar de cara, nada más. Es la guerra híbrida, pues, ¿no? Sí. Entonces, exacto, entonces aquí quieren seguir el, a ver, quieren seguir dándole más vida al capitalismo. Todos Claro. se quieren distanciar del neoliberalismo, como haciendo ver que el neoliberalismo es una cosa, una ideología nueva, algo aparte del capitalismo. Ujú. Entonces hacen ver que el neoliberalismo no tiene nada que ver con el capitalismo. Y ellos empiezan a decir de que el problema está en que el Estado quiere hacerse dueño, ¿no? Y quitarte la propiedad privada y le venden, yo no, he visto en varios de estos españoles, le venden al final la idea, ¿no? Te meten el cuento del COVID-19, te vienen a decir que sí, que las vacunas y al último te dicen, la propiedad privada te la quieren quitar, ese es el fin, dicen ellos. Y Claro. hacen creerte que tu casa es la propiedad privada y te la van a quitar, tu casa, ¿no? Claro. Entonces, Como por ejemplo el acusar de, digamos, de todo a la potencia que es China, de todo el mal el mundo. O sea, es decir, medias verdades entonces, para usarlas a favor de una consigna que ellos tienen exacto. ya Y egoísta, ¿no? si tú notas, ellos son los que han creado el concepto de pandemia. Ellos han creado el concepto de pandemia y han creado el concepto de nuevo orden. Y dicen antiguo orden. Acá no Claro, es antiguo en ni ese caso nuevo yo no orden. sé si, yo no sé, no comparto eso de que lo hayan creado, porque no los veo muy creativos, son copiones, ¿no? Y No. ellos hacen uso de las palabras y Sí, las transforman para desacreditarlas, ¿no? pero ¿qué es nuevo orden? No, no existe. Si Claro, tú, si primero vamos, hay que vamos entender a la cuál es el historia, antiguo orden, no claro, hay antiguo orden. O sea, aquí vamos a la historia. La claro, tendría historia que hay haber un edad antiguo orden, antigua, edad media, edad moderna y edad contemporánea, que es la que estamos viviendo. La edad moderna empieza a partir de, de la Revolución Francesa. ¿Estamos o no? De correcto, correcto, 1879. Ya. claro, A ellos ese episodio le llaman antiguo antiguo orden. orden, ¿Sabes por ya. qué le llaman? Ellos dicen, ahí se crea el antiguo orden que ahora lo quieren cambiar. Ellos le dicen así. No existe antiguo orden. Ahí sí ahí está, ahí estarían usando una falacia, porque en realidad yo entiendo de que más bien ahí comienza en realidad este nuevo orden, que ¿Qué es lo supuestamente es que nuevo, pasa? pero no es nuevo, ¿no? El Ellos no antiguo quieren, orden podría ser pues el imperialismo británico y español en el mundo, que para nosotros fue el que, imperialismo español. es que Ese aquí, podría ser el antiguo orden. aquí tenemos necesariamente que saber de acontecimientos históricos, probados y que son Sí, innegables. Y ellos no quieren aceptar que la Revolución Francesa fue el inicio del capitalismo. así es. Ellos no Y quieren del aceptar mercado. eso. Entonces le llaman, ahí es donde se inicia este orden mundial, dicen ellos. Claro. Y era el inicio de la bancarización también del mundo, ¿no? Y ahí es Hay que donde también empiezan ellos, apuntar. más bien. O sea, ahí es donde el verdadero, este capitalismo brutal que nosotros conocemos, este Así es. capitalismo como tal, empieza Ujú, ahí con Maximiliano Robespierre, que fue ujú. una revolución, ellos le llaman, no, ahí estuvo la mano de grandes millonarios como de fulano, sutano, no, no Los sé si has Rothschild, escuchado, ya claro, ellos los te cuentan Rothschild, eso, pero
claro, estuvo la mano de ellos porque verdaderamente fue una revolución, no del pueblo, fue una Exacto. revolución de la burguesía, o sea, del capitalismo. Por Es eso que ellos, necesario aclarar eso. claro, ellos no quieren contarte esa parte de la historia porque ahí es donde tú entenderías quién es quién. Claro. Entonces, Los yo ya famosos no quiero usar, jacobinos contra comunes, claro, ¿no? contra Burgos y jacobinos, creo que era así la cosa, ¿no? Unos que defendían todavía la monarquía y otros que defendían al privado. Exacto. Entonces, Una rebelión. cuando nos dicen, por ahí escuchamos hablar de que acá vienen este nuevo orden, quiere quitarnos la propiedad privada, quieren quitarte tu casa. No tiene nada que ver. La propiedad privada y lo público son términos usados en el tema del mercado, en el tema macroeconómico. Claro, Nosotros, los seres humanos, tenemos relaciones sociales, nos relacionamos de otra forma. Ahí sí, tu casa es un bien propio, es un bien, no es tu claro, bien, es tanto sea en comunismo o sea en capitalismo, tu casa es tu casa, no tiene nada que ver claro, los temas económicos, claro. macroeconómicos. Hay que Cuando se definir lo habla de que es macro, propiedad. Cuando se habla de propiedad privada o propiedad pública, hay que definir que esos términos se refieren, en caso de la propiedad pública, a los bienes que corresponden a a todos los ti, peruanos, a todos, a todos. ¿no? O Cuando sea dicen, no, que, cuando ellos te dicen, no, quieren quitarle todo lo privado, quieren desaparecer lo privado, y tú dices, ah, lo privado, mi casa. No, claro. tú no tienes nada que ver ahí. O te Eso es dicen un que bien. el Estado acapara todo, que quiere tener todo y no deja libre a a la empresa privada. No No, es que el Estado tampoco, acapara, no tiene nada que ver. Estamos hablando, cuando hablan de eso, tú de frente tienes que proyectarte a recursos naturales, a medios de producción. Estamos hablando de cosas grandes. Estamos hablando de minería, estamos hablando del mar, estamos hablando del cielo. Estamos hablando claro, de cosas, de recursos naturales que no han nacido pues de la inventiva del hombre. Eso ya ha nacido así. Ahí está, ¿no? claro, La madre naturaleza nos dio eso. ¿A quién le pertenece? Nada, pues a todos, pues. ¿O qué? ¿Por qué uno se tienen que hacer dueños si eso está ahí nomás? ¿Sí o no? Yo hago esa claro. pregunta. Eso es así. Y Entonces, por otro lado, tampoco ha existido ningún gobierno, que, al menos que tú me corriges históricamente, al menos en nuestro país, nunca ha habido un gobierno que sea totalmente estatista, ¿no? Siempre ha habido un mixto entre la inversión privada, que esa es la palabra, y la inversión pública. Siempre no, han trabajado claro. de la mano. O sea, no se puede decir, ah, tú eres estatista, no, que el Estado debe reducirse al máximo. Esa es una estupidez, una falacia, ¿no? Un continuismo. Entonces, exacto. Entonces, miren, cuando yo escucho a estos youtubers españoles, Argentinos también, varios, ah, ojo. Ahora argentinos están también, reventándole bastante más cohetes argentinos. a los ex macristas, que ahora Entonces se han yo vuelto los escucho youtubers. y a muchos doctores por la verdad, creo que sí se llaman doctores médicos por la verdad, he Sí, escuchado a pues, muchos de ellos. Y acá en Perú he escuchado a muchos de, antivacunas también. de las vacunas, he visto a los de CDS, creo que se llama, ¿no? Sí, Y claro, a producto. todos ellos tienen el objetivo de hacerte creer que el problema es el comunismo, que el Así problema es, es la ideología, así y el es. problema es el nuevo orden, el antiguo orden. No, 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 te dicen, no leas los libros, no estudies, no, 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 compadre, eso no sirve. Todo eso está mal hecho. Tú entiende que hay antiguo y nuevo orden. Ah, entonces ahí empieza Ujú. la confusión, ¿me Sí, pues. entiendes? Ujú. ¿No? Empieza la confusión. Y aquí para mí el tema es que quieren controlar. El COVID existe. Yo discrepo también con los que dicen que no existe el COVID. El COVID existe. Tú lo sometes a un aparato esto para ver los virus y lo puedes identificar. Claro. Existe, el virus existe. Claro, o Es pues digamos innegable. que puedes dudar incluso de las pruebas, ¿no? Puedes No, no, dudar de no, las curas, puedes dudar de muchas cosas, pero de la existencia de la enfermedad por no puedes eso dudar porque es una creación biológica para desestabilizar el orden del mundo. hay que, Ni siquiera el orden, ¿no? Ya no había orden, había deudas nomás. eso. Ahí tú estás diciendo algo muy importante. ¿Por qué decir orden si no hay Claro, orden? ¿Qué claro, ¿cuál orden? orden? En el mundo no existe orden. Acá existe la ley del matón, del fuerte. El fuerte Exacto. prevalece ante el débil, nada más. Así de sencillo. Acá no hay Claro, un orden, acá no hay una claro, estructura en el mundo. Entonces tú no es que puedes llamar.
es como decir la selección artificial de Darwin, ¿no? Claro. Realmente la ley del fuerte. Y el tema acá es así, hermano. Entonces, yo cuando escucho Antiguo y Nuevo Orden, acá es la otra cara del capitalismo, otros capitalistas, otros rentistas, ¿no? Otros mercantilistas que quieren reinventarse, ¿no? Quieren ponerse Claro. otra cara. Mejor Ahora, dicho, se están infiltrando en supuestas causas justas, que no hay que negar que también hay causas justas, gente que lo cree, que lo siente así, que es una causa justa, y puede ser verdad en cierto punto, pero se usan las verdades para usarlas como falacias y trastocarlas y redirigirlas hacia donde ellos, donde esta gente infiltrada lo quiere hacer. Y es prácticamente exacto. politizar y desvirtuar las causas. Por eso es que nosotros tenemos que cuidar incluso los términos que usamos ahora, porque se puede Por eso tergiversar. yo ya sí te digo de que tanto de decir plandemia yo no lo quiero decir porque al último le estoy haciendo el juego Claro, a estos grupos que al último quieren dividirnos, ¿no? exacto, Porque sí, ellos dicen, que ellos quieren darte por tu lado, pero claro. al último quieren llegar a Dividir. que tú termines pensando que el problema es otro, Ujú, menos acá cuestionar quiénes son los que tienen el poder en el mundo, ¿no? claro, Acá quieren llevarte a hacer creer que China es el culpable, de que el pensamiento chino, no, no, no. Acá vamos a analizar las cosas claro, por parte. Entonces, claro. el virus existe, existe. Multidimensionalmente, como debería analizarse. Mira, el virus existe. Ahora, eso no quiere decir de que, de que si yo digo que el virus existe, todo lo demás, todos los protocolos sirven, no. El virus Claro. existe. Claro, desde el punto de vista de que ya sabes que, que esto no es natural, que es artificial, y Ahora, que existe la enfermedad, tampoco puedes creer de que ahora, estos mismos que han creado la enfermedad creer, te van a querer curar, pues, ¿no? O sea, eso es también un poco ingenuo, ¿no? eh, No, no van por a querer supuesto, curarnos ni hacer nada para por salvarnos, supuesto. pues. Entonces, aquí, ¿qué cosa es lo que quieren lograr con todo esto del COVID? Lo que quieren lograr es una forma de controlar al mundo. Y la pandemia, así como lo llaman, ¿no? Mejor Ujú, dicho, el COVID-19, el tema del COVID-19, ujú, se ha usado de diferentes formas, ¿no? De diferentes formas en cada país, ¿ya? Porque no podemos compararnos nosotros, nuestra realidad no se puede comparar con la de Europa, no no se podemos. puede. Si lo vamos a hacer, caemos en una equivocación y vamos a terminar analizando mal las cosas. Claro. Europa es un mundo parecido, pero no es el mismo que el nuestro. Es como un mundo paralelo, pero al No, revés. exacto. Claro, Viven en porque el mismo allá, por tiempo. ejemplo, allá, a diferencia de aquí, las ideas socialistas, entre comillas, son las que dominan en la sociedad europea, y cualquiera que hablara como europeo en Sudamérica pues, sería visto como un terrorista rojo, ¿no? Extremista, ¿no? Y por Es otro lado, es también hecho a modo para contentar a esa sociedad sin hacer realmente ningún concepto socialista, sino netamente mantener el orden como está, Mira, el las desorden. vacunas, las vacunas. En Europa la gente no se la quiere vacunar, Así es. ¿me entiendes? Mientras que Ujú. en el Perú la gente sí se quiere vacunar. ¿Me dejo entender? Entonces, Bueno, está manipulada entonces, para eso. no, es que no se trata de que está manipulada. Se trata acá de que los dos tienen realidades distintas. El pueblo está manipulado al de allá y el de acá, por supuesto que está con la mente, está con la mente manejada, pero los resultados o lo que termina siendo en los grupos de poder es distinto. Porque aquí, mientras que la gente pide vacuna, no le dan vacuna. ¿Te das Exacto. cuenta? Sí, 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 Mientras que eso en sí. Europa la gente no quiere vacuna, le dan vacuna. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque aquí lo que al fin y al cabo quiere cada estado, mejor dicho, cada país en el mundo, cada gobierno en el mundo, cada mafia en el mundo, cada élite en el mundo está usando al COVID como mejor le favorezca. En el Así es. Perú le favorece a los grupos de poder no traer la vacuna, Exacto. porque si traen la vacuna se acaba el estado de emergencia. Si traen la vacuna, se acaban los grandes negocios que tienen los grupos de poder en el Perú. Y se Claro. acaban los negocios también posiblemente para los grupos de poder allá en Europa.
Por supuesto, se le va a acabar el negocio, pues, al señor Exacto. Huertas, ¿no? Ese Claro. Huertas, ¿no? Sí, Huertas Se, y el señor Neuhaus, ¿no? Los la- promotores de la vacuna en el Perú. se les va a acabar, pues, el negocio. ¿Me entiendes? Claro, Para que los que están trayendo la vacuna ahorita en el Perú, no les es rentable, no les da plata ahorita. Entonces dicen, espérate un momentito, trae que la vacuna llegue al Perú cuando haya más demanda en el Perú por la vacuna. ¿Me entiendes? Entonces, aquí cada grupo de poder están usando, están usando al COVID-19 como mejor les parezca, como mejor les favorezca. Y al final, el pueblo decide qué hacer, ¿no? así es, Europa está respondiendo como mejor le parezca al pueblo. Igual acá, así es. ¿no? Acá el pueblo peruano ha salido a las calles a trabajar, ¿no? Mientras que en Europa el pueblo no ha salido, el pueblo se ha quedado en su casa. ¿Por qué sale el pueblo peruano a trabajar? Porque el pueblo peruano necesita tener dinero, porque si no tiene Claro, dinero todos los días, se muere de hambre. El europeo no. exacto. La clase O sea, no han explotada necesitado, europea no. claro, no han Entonces, necesitado salir. Sin embargo, ha habido entonces, casos en los que ha habido marchas, pues, multitudinarias de millones de personas en las calles, ha pero han habido. salido, no han salido No es por trabajo, es no porque han salido, simplemente está en exacto, no han contra salido a de cuestionar porque de tienen un la- problema económico, han salido a cuestionar Exacto, al claro, sistema porque no les dejan una exacto. libertad, Claro, y porque tú has el visto que, por europeo no ha ejemplo, leído. y la gente ha salido a las playas, en Suiza, por ejemplo, que es donde está la OMS, la gente estaba en la playa prácticamente tomándose sus tragos en plena pandemia, ¿no? O sea, y eso es Entonces, lo, como tú dices, el contraste que tenemos con nosotros. Mientras en- ellos están tomándose sus tragos, acá la gente quiere sobrevivir y quiere entonces, volver a su tierra. entonces no es lo mismo, no es lo mismo analizar lo que pasa en Europa con lo que pasa acá en el Perú, Claro. Ni ¿no? siquiera como en Cada, Argentina. por lo tanto, cada gobierno, cada mafia, cada grupo de poder está usando el COVID como mejor le parezca. Desde ahí ya tenemos que marcar la distancia ante todas esas personas que dicen que el COVID no existe. Eso es mi posición, por ejemplo, y yo la pongo acá, cada Ujú, uno decide, analiza, pero desde ahí tienes que marcar tu distancia con los que dicen que el COVID no existe, para los que comenzar. dicen de que acá hay un nuevo orden mundial, ¿no? Sí, la cosa es mundial. El tema del COVID es mundial, pero cada estado, cada gobierno, cada mafia, cada grupo de poder lo está usando como mejor le parezca, como mejor le favorezca en cada país. Es por eso que acá no ha llegado la vacuna, porque si Claro. llega la vacuna, el tema del COVID se acaba en el Perú, Y ¿no? eso nos lleva al tema de fondo que es justamente que este es el año universal de la salud en el Perú. Al margen de todos los otros países, no sé si en otros países le habrán declarado el año universal de la salud de cada país de ellos, pero aquí se han burlado de nosotros de la manera más cruel que puede haber. Ahora, yo te pongo acá sobre la mesa, ya para terminar esta parte del COVID, eh, ya, te pongo acá había un genocidio, Claro, es que sí. ya, hay que decirlo. Yo lo Causado por la estoy, corrupción. acá ha habido un genocidio causado por los grupos de poder, porque la corrupción también lo que tú dices, hermano, pero la corrupción ¿qué es? Pues, no, hay personas que lo hacen, seres humanos, grupos de Exacto, poder, organizaciones exacto. que lo llevan a cabo, Así es. ¿ya? Y acá, ¿quiénes son? Los grupos de Grupo, poder en el Perú. claro. Esto es bola Nosotros. de grandes empresarios, medios de comunicación, políticos, ellos son los que Ujú. aquí han llevado a un genocidio en el Perú, desde mi punto de vista, y que Claro. debería ser investigado. Sin olvidar que parte de esa organización criminal es también los medios de comunicación. Por eso, por eso lo acabo de mencionar. Entonces, esto tiene que ser investigado a fondo, Claro que sí. porque no puede quedar así nomás. Mientras Estos que son en los medios de Europa, convicción que tenemos, ¿no? mira, mientras Que que promueven. en Europa ya se había dejado, ya se había investigado y se había dejado de usar algunos fármacos, aquí todavía se usaban los fármacos, Claro, ¿no? Entonces, ¿eso sabes por qué pasa? Porque cada país ha usado al COVID como mejor le favorezca claro. en base a las necesidades del mercado.
Ah, Bueno, ahora vamos a otro tema. Aquí se está hablando de soluciones para acabar con la corrupción, se está hablando de soluciones para tener o construir un nuevo país. ujú. Y una de ellas es, por ejemplo, el cambio de una constitución, el cambio de una constitución, la ley de la cadena perpetua para los políticos o funcionarios que cometan actos de corrupción, Delitos. Ujú. ¿no? Entonces, ¿cuál es el tema? ¿Cuál es la solución por eso, ¿no? O sea, para llegar a cambiar el país, hay que cambiar la constitución, no hay que cambiar la constitución es secundario, más importante es una ley. ¿Qué cosa es? A ver, según tú, Luis. Eh, en sentido concreto, la Constitución es lo más importante, pero la Constitución tampoco podría ser posible si es que el que lo cambia no es el mismo pueblo. El pueblo lo exige, ¿no? Sin embargo, lo que tiene que cambiar primero es las personas que estén a cargo. Y ese es como decir que primero, el huevo o la gallina, ¿no? Que cambiar primero para que realmente se haga efectivo un cambio sustancial, legal, constitucional, de todo tipo, porque las leyes, la constitución, todo en el país, todo el sistema judicial, el equilibrio de poderes, los tres poderes que gobiernan, el sistema electoral que se ha refundido con el poder mediático y de las encuestadoras. Todo eso tiene que cambiar legalmente y drásticamente, pero ¿quién lo va a ejecutar? Ese es el problema. Porque si como mucha gente comenta eso, ¿no? ¿Quién va a aplicar la cadena perpetua o la pena de muerte si es que, porque mucha gente prefiere la pena de muerte, aunque sea lo más difícil de lograr, pero es como el sentir popular, ¿no? Es lo que siente la gente, no quieren mantener a un corrupto ni un día más, pero es la impotencia también que a veces nos ciega, ¿no? Ante las posibilidades reales. Entonces, yo pienso de todas maneras que si se quiere un cambio constitucional, tenemos que asegurar de alguna forma que las personas que accedan o que nos representen para hacer ese cambio vía una asamblea constituyente sean realmente aquellos que nos representen, ¿no? Y no sean los mismos políticos de siempre encaramados en el poder que nunca tienen ningún freno, porque no Ya, hay nada que los frene, pero justamente, yo te digo esto, hay que organizarse. definitivamente. Ya, La entonces clave es la unión una la ley unión, organiza, o sí, sea, una claro, claro. ley puede organizar. Es que eso pregunto, Sí, ¿no? es como cuando sale a organizar partidos políticos, ¿no? En este caso es mejor organizar al pueblo en pos una modificatoria de ley, algo que sea factible desde ahora, desde donde estamos, sin llegar al poder, que es algo muy importante de decir también, ¿no? Acá la gente piensa que solamente tenemos que apoyar causas de algún candidato en especial, cuando en realidad no está en ellos el poder hacer las cosas, sino entre nosotros mismos de impulsarlas, ¿no? Y de presionar, como hemos visto con los agricultores en estos Ya, días, ¿no? pero, este, ¿cómo hacer eso? Tú lo has dicho, Complicado, ¿no? organización. Buscar Y puntos en no común, hay... por ejemplo, ¿no? Buscar puntos en común que es Mm, justamente lo que hemos dicho del comienzo. No podemos seguir cayendo en trampas psicológicas de manejo de información falaz, usando medias verdades, causas justas disfrazadas, llenas de impostores, de gente reciclada, como las ONGs, ¿no? Que se disfrazan dentro de causas justas para dividir a la Pero tú gente. acabas de Entonces, decirlo. Mira, si yo creo de que si aquí no cambiamos la Constitución, ninguna ley va a poder florecer, porque la Constitución es el acuerdo social, es la Carta Magna, es la base de todo. Entonces, si tú no cambias la Constitución, vas a tener a las ONGs vivas, vas a tener a todos vivos siempre, o sea, que van a terminar por demoler la ley que se haga. Las claro, buenas intenciones y las buenas personas terminan siendo trituradas
absorbidas, destruidas, eliminadas por completo por esta Constitución del 93. Entonces, yo sí sigo creyendo de que es importantísimo la ley de cadena perpetua. Es importante, es fundamental, es el arma con lo que vamos a meter, vamos a solucionar los problemas de corrupción que haya en el gobierno. Sin embargo, no va a florecer mientras que tengamos esta constitución putrefacta, ¿no? Y pues Claro. se tiene que ir, yo creo, de frente a buscar una asamblea constituyente. Ujú. Así se haga la constitución, así se haga esa ley, o sea, esa ley para que se ponga en práctica. Mañana se puede aprobar en el Congreso, ojo, ¿ah? Mañana Claro, la ley se puede aprobar en el Congreso, pero allá que se ponga en práctica, allá que la ley termina metiendo en cana a la gente, va a pasar mucho porque vas a tener a todos los claro. galifardos vivos. Entonces, Claro, sirve como un disuasivo más que nada para los grandes financiadores de candidatos, que por lo general son una, dos o tres empresas en conjunto que financian a los 20. Entonces lo que se quiere es disuadir no al político corrupto, que ya sabemos que son 25 partidos corruptos, no hay ninguno que se salve, sino que disuades al que lo financia. Como en este caso, por ejemplo, Keiko va a entrar a la elección, pero ya no va a haber pues Odebrecht o Banco de Crédito que la financie, porque va a verse como con la cadena en el cuello, pero ¿no? vas a tener ahí, al toque vas a tener a todos a los staff de abogados que van a ir donde el Tribunal de Constitución a decir esto es anticonstitucional, Anticonstitucional. que no sé qué, bla, 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 ¿Sabe? bla, bla, bla. Y no lo es Brum, porque ya mira que la abajo. Constitución contempla la cadena perpetua también en caso de traición a la patria, ¿no? Que es también algo que tendríamos que usar, porque está ahí en la Constitución y yo considero que todos esos han traicionado a la patria y sin embargo no se aplica la ley. Así como muchas que no se aplican, ¿no? Como los derechos humanos que están en la Constitución y ninguno se respeta. Bueno, Eso hay que decir también que la Constitución tiene cosas que no se usan, a pesar de que están ahí, y hay cosas que sí se usan justamente porque han legalizado el asalto al país, han legalizado el saqueo. Y es por eso que hablamos del cambio de Constitución, porque no puede representar a nadie de nosotros, porque nosotros somos la gran mayoría del pueblo y no somos parte de esta élite delincuente que ha creado esta Constitución a su antojo en el 93. Que dicho sea paso, simplemente era digamos, el clímax de las anteriores constituciones, que tampoco vamos estaba del todo bien. a irnos ahora al lado del tema agrario, que estamos Dale. Sí, ya. justo que estaba mostrando Lo acá lo último de Southern Copper, ¿no? lo último del paro agrario, es que la Comisión de Economía del Congreso de la República Ujú, ha llegado a la conclusión que lo ujú. más salomónico y lo más sano y lo más justo es pagarle 1.116 soles, 1.116 soles a los trabajadores agroindustriales. Y Mil, esto, ¿cuánto es esa vaina por día? sí, ¿37 soles, 38 soles? casi lo mismo de antes. Y Ya. seguramente incluido todos los derechos, ¿no? La AFP, o la ONP y de Mira, salud. ahí nos damos cuenta de que acá no se trata de defender al Congreso, ¿no? El Congreso es Claro. mire la estupidez que están haciendo. ¿Cómo es posible que tienen que pagarle, van a pagarle 1.116 soles a los trabajadores? Eso es una estupidez. A ver, tú puedes sobrevivir con 1.116 soles? Dime, ¿tú puedes mantener a tu esposa, a tus dos hijas? ¿Podrías? ¿Podrías darle una vida digna a tu No se familia puede. con Y se- con ese insulto de sueldo? Hasta el sueldo mínimo en el Perú es un insulto. 930 soles. ¿Quién va a vivir con Eso, esa plata? eso es lo que hay que analizar, porque esto es simplemente una etapa más, un capítulo más de la pauperización de la mano de obra en el Perú, de de la extracción de nuestros derechos Estos, laborales, ¿no? estos Porque acá hace sabandijas, tiempo que se habla de pulpines, hace tiempo se habla de la ley laboral. estas sabandijas, y acá yo llamo acá todo, a ver los candidatos al Congreso, los candidatos presidenciales, pues que se pronuncien, ¿no? Ahí está, Para pues. mí, que se gane 930 soles, que se gane 1.116 soles, como le quieren pagar ahora a los agricultores, es una estupidez, pues. Con eso nadie sale de la pobreza, con eso no puedes vivir.
Con eso no puedes dar una vida, no puedes tener una vida digna. No puedes, es imposible. Así como ¿a dónde accedes? ¿A qué universidad pagas con eso? ¿Qué colegio? ¿Qué Exacto. salud? ¿Qué comida? ¿Qué productos puedes consumir con eso? Te Eso es alcanza una solo para uno. explotación. Claro, Y en el Perú hay explotación. Acá es la del cholo barato. Ese es el así es. concepto del cholo barato, que estos gamonales, ¿no? Estos hijos de gamonales, ¿no? Que están ahora, porque estos Ujú. siguen, estas familias que se Se sienten quedaron dueños del herederos. Perú después de San Martín, ¿no? Después de 1821, Claro, ya este estado criollo siguió ahí vivo y sus herederos siguen, las generaciones que han venido siguen vivas y ellos ujú. son los que ahora siguen explotando y quieren pagar limosnas, ¿no? Esos son sueldos de hambre que Y pagan acá en el mira, Perú. esto viene como parte del plan estratégico que lanzó Vizcarra en la ONU y también el 28 de julio pasado, no este último, sino el anterior, el 2019, o el 2018, perdón, en donde se habló del plan de estructura, de infraestructura y competitividad hacia el 2030. Y eso decía específicamente en el aspecto de infraestructura, ya sabemos lo que significa, todo el saqueo que hacen con las adendas y las comisiones jugosas de la construcción en el Perú, que siempre se van a empresas extranjeras. Es que seguimos siendo una colonia, pues. Así es, El proceso de colonia, por eso yo siempre digo, no podemos compararnos con Europa. Nosotros no podemos hacer un claro. análisis, a ver a los amigos del CDS, a los amigos Ujú, del antivacunas, que no quieren las vacunas, que cuestionan el nuevo orden, antiguo orden. No podemos ujú, compararnos a lo que pasa en Europa porque ellos no han claro, tenido un proceso de colonización. Acá sí, seguimos claro. siendo una colonia. ¿No? Esto que No, dices tú sigue ujú. siendo ese señor, ese es Neuhaus, ¿no? ¿Quién es Neuhaus, Carlos Neuhaus, ya, Neuhaus. ese señor es, por ejemplo, un hombre que está al servicio de los grandes capitales y lo Así que es, busca es endeudar al país, tirarse la plata del Estado, dándole claro, a las grandes corporaciones, a los grandes capitales. El Estado está al servicio, pues, de los grandes capitales en el país. así es. Al Entonces, revés. entonces, Aquellos que no, dicen que el Perú ha El estado Estado está al dominado servicio. que dicen que el Estado es el cuco que ha dominado el Perú y que es el gran mal del país y que esto se va a salvar cuando se deje estatizar las cosas, está hablando pues piedras, pero es Mira, malintencionadas, son malintencionados, hay que decir la verdad. justamente, todo esto que pasa, toda esta corrupción que pasa aquí en el país, parte desde que la Constitución, define, esta Constitución del 93, define que el Estado tiene que estar al servicio del capital privado, del privado. ¿Y quién es el privado? Son los grandes capitales de los grupos de poder que manejan el país. Así es. Yo ¿Ya? quería terminar con el tema de la infraestructura y la competitividad para redondear la idea de por qué se pauperizan los sueldos y se ha legalizado la explotación. Primero porque es parte de un plan incluso de extranjero, internacional, pero es también algo que ya se ha enfocado aquí desde hace tiempo porque la infraestructura es el principal medio por el cual nos asaltan. Pero también está el lado de la competitividad, que es la mano de obra, es la regulación de los salarios, de derecho laboral, y en una palabra, esta competitividad consiste en quitarle derechos al trabajador, ya lo he explicado, lo han explicado en varios medios informativos alternativos de que esta nueva ley laboral consiste justamente en incluir los derechos laborales dentro del sueldo para que a la hora de la hora, cuando llegue el momento en que te den tu aguinaldo por fiestas patrias o fin de año, ya todo está incluido en tu paupérrimo sueldo, ¿no? Y esa es parte de la explotación que está existiendo, de rebajar los sueldos prácticamente, porque ahora como tenemos competencia extranjera, de origen Eso que tú, venezolano y que otros, tú acabas de decir muy bien, que acabas de hablar de precarizar los derechos laborales, eso es un concepto nacido del neoliberalismo, tal cual. ¿ya? Nacido del capitalismo. Entonces, es importante, pues, saber acá qué es capitalismo, qué es neoliberalismo, qué es liberalismo, ¿no? Exacto. Entonces, para poder entender, tú lo que acabas de decir es cierto. Una de las características del neoliberalismo es que ellos asumen la idea de que los derechos laborales son un impedimento en la práctica
para llegar a la eficiencia y a la eficacia en las corporaciones, en la producción. Ellos dicen, no puede haber eficiencia ni eficacia en la gestión de una empresa mientras que hayan derechos laborales. No deben existir derechos laborales, ¿entiendes? Para ellos, no deben existir. Los derechos laborales son un obstáculo, Ujú. ¿no? Y Así, ellos asumen de que ese obstáculo de los derechos laborales impide el desarrollo de la población, de sus trabajadores. Ellos dicen, el problema de que mis trabajadores ganen poco es porque tienen derechos laborales y hay que eliminarlos. O sea, ellos no son claro, unos locos desquiciados, no, no, ellos responden a sus ideologías, a su a sus modelo. modelos, ¿entiendes? Claro. Ellos responden a sus libros, o sea, no son una secta diabólica que por ahí nacieron, no, no, no. Ellos están muy bien formados y tienen ese pensamiento. Y el señor Neuhaus, el señor Fulano, Hernando de Soto, por ejemplo, y todos Claro. estos señores, ellos Pues son neoliberales, son capitalistas y creen de que los derechos Aliaga, ¿no? laborales, López Aliaga, no sé, también todos López esos Aliaga, ¿no? reciclados. Este otro gamonal que cree que está viviendo en el siglo XIX, ¿cómo se llama? Klimper, No, bueno, sillones. claro, todos ellos son No, agroexportadores. yo me quedé admirado, ayer escuchando en un pedazo, un poco del programa de Philly Butters, salía este señor hablando y decía de que aquí la mejor manera es motivar a la policía para solucionar estos paros agrarios. Mira, Está, él no se va, hay que eh, subir el sueldo al claro, agricultor, claro, no, claro. su solución de él, La porque verdad que ver a gente como esa es como ver un purgatorio, ¿no? Es como para limpiarse Philly el Butters estómago. decía, señor Sillones, que ha sido presidente, gobernador de Ica, usted dígame, por favor, ¿cómo solucionaría este problema? Usted como un gran empresario, usted que está hecho de la nada, así todavía le dice, ¿no? Claro, claro. Bien habido, Y un buen empresario. en un publi reportaje, Y un entonces, publi reportaje más. Sillones le decía, mira, mi solución es acá hay que motivar a la policía. La policía son buenos muchachos, hay que motivarles. Hay que darles su almuerzo, hay que darles su desayuno. Mira cómo piensan, ¿no? Claro, Hay que darles claro, bien claro, de comer, tienen que estar claro, bien claro. alimentados, Claro, hay claro. que Si es posible, transportarlos. hay que darles vegetales fresquitos de esa misma tierra que acaban Y, de bombardear. y ellos tienen que intervenir a los cabecillas. No es, el señor Sillones no le decía a los líderes de la manifestación, de los líderes, porque deben haber líderes Sí, ahí, claro, no sí. les llamaban pues dirigentes, ¿no? No, les Ujú. llamaba cabecillas. A los Ajá, cabecillas de esta marcha, de este paro, tienen claro. que ser apresados o ajustados, así lo llamaba él, o ajustados Terrible. en Totalmente la fascista. madrugada, después del toque de queda. Hay que aprovechar el toque de queda para ir a sus casas y ajustar a Claro, los cabecillas. Los eso es lo que ha pasado. amenazamos, les decimos, los advertimos que al día siguiente van a ser capturados o simplemente los detenemos y nos los llevamos por lo menos 48 horas en la comisaría y ya está. Mira el pensamiento fascista Así, que tienen esta fascista, gente. completamente, Son claro, claro. fascistas. Ellos Son, sienten dueños del Perú, son dueños del Perú, los se demás sienten somos dueños unos del Perú, monos. pues. Es la Claro, los demás verdad. somos, ni siquiera somos, mira, ¿cómo será de este estúpido juego de hablar de razas, ¿no? Que nos ha hecho creer que las razas existen, cuando solamente existe la raza humana. Y entonces, para ellos, entonces, como ellos son la raza humana, los demás pues somos monos o cualquier otra raza, ¿no? De animales en el mundo. Eso es Mira, lo que pasa. eh, aquí yo me solidarizo y bueno, nosotros, todo este movimiento, pequeño movimiento de ciudadanos en torno a la política que estamos formando, nos solidarizamos y estamos a favor del paro agrario, de la lucha agraria. Así es. Queremos que se les pague un sueldo digno a ellos y a todo peruano, porque acá se chupan la plata, se llevan millones y millones y millones. Por ahí creo que tú tenías el dato de cuánto se chorea, ¿no? Sí, más o menos 3.600 millones al año. 3.600 millones al año es un chupo de plata, se podría pagarle bien a los agricultores con esa plata, ¿no? Digo, ¿no? Porque por ahí también sale el choreo, ¿sí o no? Con tanto que se roba en el país, podríamos darle por lo menos 1 millón a cada peruano.
¿no? Entonces, sería Es prácticamente, es la un realidad. chupo de plata. Mira, por Es acá me dice terrible. Ismael Mina Curesma, el problema de ese paro es que no tienen representantes. Ya hay piquetes en diversas zonas y cada uno de ellos no representan a otro grupo. Eso no lo sabemos, hermano. ¿Sabes por qué no lo sabemos? Porque la televisión y los grandes medios de comunicación, que son los que al fin y al cabo terminan poniéndote la agenda informativa, Sí, ellos dicen de que no hay representantes. Pero ¿cómo vamos a... Luis, mira, escúchame esta. sí, sí, estoy viendo. Mira, ¿cómo puede ser que no haya representantes y personas que lideren el paro? Ujú, Sin embargo, han tenido la capacidad de poder hacer una coordinación para parar en un día sin que nadie nos lo imaginemos ujú. y de sur a norte. Así, en ambos lugares, Ha habido una simultáneamente. coordinación, ha habido un plan, ha habido Claro, una inteligencia, ha habido una organización. Lo así que es. pasa es que tienen miedo de que esos organizadores salgan a la luz, no los quieren mostrar, Claro. ¿me Y, entiendes? y además, como no son ellos, como no es la prensa basura que le salió a marchar por su plata, como no son ellos los que organizan la marcha, entonces no, Pero pues no hay que es que promoverlo. yo, la verdad, que me distancio de lo que dice Nicolás Lucar cuando él dice, el problema, yo estoy con los, él dice así, yo estoy con los, yo estoy con la gente del agro, con los trabajadores explotados, pero lamentablemente pues no tienen representantes, no se sabe con quién hablar, dice él. Pero hay que analizar, ¿cómo no van a tener representantes? ¿Cómo no van a haber líderes? ¿Cómo no van a tener cierta organización si han podido organizar un paro? ¿Tú sabes lo que es organizar un paro, Luis? ¿Tú sabes lo que es organizar una manifestación, una marcha? Quedar de acuerdo a una hora, días programados, porque el sur y el norte paró justo en simultáneo, ¿o no? Simultáneo, ¿No? exactamente. En Sí, pues simultáneo. eso fue admirable Y eso es y una todos hemos coordinación. reconocido, ¿no? Y entonces la pregunta sería, ¿por qué entonces el Congreso actúa tan presionado si es que no hubiera ninguna organización? Es realmente descabezada la No, estupidez es que que dice. lo que pasa es que no quieren, el Estado, mira, el Estado no quiere reconocer, Reconocer, así es. ya, No porque quiero si lo reconocer. hace, van a tener que sentarse a negociar a la mesa con ellos. Y Así si se es. sientan a la mesa a negociar con ellos, ¿cuántas cosas nos vamos a enterar nosotros que vivimos acá en la Claro, ciudad? Porque no creas que tú conoces todo el Perú. Tú conoces la pobreza de Lima. Yo conozco la pobreza de claro, Lima, pero claro, no claro, conozco la pobreza de Ica, no conozco la pobreza de Huancayo, de Huamán, no claro, sé, de cuántas partes del Perú. claro. Entonces, Se nota más señores, acá en provincia, se nota más el saqueo, más en la corrupción, producto de la corrupción de todo. entonces aquí no podemos ser tan ligeros ya en el análisis. Ujú, La otra vez yo miraba unos videos de unos policías que habían sufrido agresiones, ¿no? Pero varios de esos videos eran armados. Eran armados. Primero no se le miraba la cara al policía. Había uno de que había un policía dentro, no sé si viste tú, dentro de un bus pidiendo apoyo, diciendo, estamos aquí, amigos, no sabemos qué hacer, les pedimos apoyo, dentro de un bus. yo vi uno de que decía que estaban rodeados, sí, pero tú no veías nada, nada de que estaban Ya, rodeados. eso es un invento. Tú sabes que para que un policía saque su celular, se grabe todo, allá atrás tiene otros oficiales que lo están controlando. A ellos los tienen, pero Claro, chequeadazos los tienen a los policías. Para que un policía haga toda esa grabación, es pues porque la tienen montada, la tienen armada, claro. ¿ya? La Se han tienen dicho varias armada. cosas, sí. Se han dicho que ha habido Y los que hasta hemos estado, como tú, hemos simulación. estado, ¿te acuerdas del Valle del Tambo hace un año atrás, más de un año atrás, de Tía Claro, María? Hicieron lo justamente, mismo, claro. la misma actuación, hasta bajó un helicóptero en el valle, bajó un helicóptero para subir a unos heridos de la policía. Claro. Y es que siempre satanizan a los que hacen el paro. Se radicaliza, dice las protestas. Ahí es pues donde también se demuestra Y mira de lo que, que dice Vizcarra, ¿no? de que hay Fujimoris, hay Fujimoristas o hay aprofujimontesinistas sin apoyar a Fujimori, sin apoyar a Exacto, Keiko. Porque Sagasti, en la práctica, es un afrofujimontesinista. por Y supuesto. los medios de comunicación, tanto Willax como América Televisión, los dos siguen a- mencionando como delincuentes a los manifestantes. Los dos Así es, critican el paro, ¿me claro. entiendes? ¿Por qué? Acá Porque cuando los se habla dos,
cuando se habla de globalistas, que estos usurpadores del poder, qué sé yo, en realidad no es que sean los globalistas contra los patriotas en el Perú. Acá en el Perú no hay patriotas. Los patriotas son los de los agricultores, los patriotas son los chicos que están haciendo huelga de hambre en la ONP. Esos son los patriotas. Acá no hay partido político que sea patriota. Entre ellos se cuidan las espaldas. La prueba está en justamente esta ley esclavista agraria que ha tenido una vigencia de más de 20 años, amparada por los 20 o 25 partidos políticos que dicen ser opositores del Fujimorismo, ¿no? La Por gran eso prueba de que no lo son. mira, ¿es importante desaparecer aquí el afrofujimontesinista en el Perú? Sí, tenemos que desaparecer esa forma de pensar, porque esa forma de pensar es un fascismo. En Así es. esencia es un fascismo, es un totalitarismo en esencia, y tiene que ser desaparecido en el Perú, porque ese es el gran obstáculo para que los peruanos podamos construir un país, verdaderamente un país. Entonces, cuando yo también escucho a varios compañeros, amigos que me dicen, ya no hay que hablar de Fujimorismo, eso ya, y eso solamente es, ya fue, ya Fujimori. No, no, no. Una cosa es los que siguen en el Fujimorismo, o sea, en Fuerza Popular, ¿no? En los partidos fujimoristas, ¿no? Esa es Claro. una cosa, que están en caída libre, perfecto. Ujú. Pero otra es la idea afro-fujimontesinista, que sigue Claro. viva, que Sagasti la tiene, Es la que la tenía estructura. Vizcarra, que la tenía Humala, que la tenía el otro, que lo tenía, todos Toledo. ellos la han practicado y en la práctica Sí. han masacrado al pueblo, en la práctica han usado los grandes medios de comunicación o a través de los medios de comunicación han terminado manipulando a las masas, han terminado gobernando con los medios de comunicación, lo mismo que hacía Montesinos. Entonces, en esencia, en la práctica, ellos siguen siendo aprofugimontesinistas. Es decir, el aprofugimontesinista sigue vivo, Claro. Son sigue todos vivo, ellos. Y son son todos, todos no, no, ellos. no solo una facción. Como piensan que Keiko representa solo. No, es que Keiko tiene que entrar justamente para absorber digamos, el saldo negativo, ¿no? De la gente que Claro. cree que es el enemigo. Y ahí ya, cuando desaparezca ella, ya acabó el Fujimorismo, te van a decir. Ya ves, Claro, ya metimos a la cárcel al Fujimorismo, ya se acabó, ya no hay corrupción. No, no, no. Aquí el problema es que la idea queda. La idea queda, los métodos quedan. Y ellos siguen claro, usando los métodos sin ser fujimoristas. Sin aplaudir a Fujimori, sin ir a visitar a Fujimori en la cana, muchos siguen siendo, en esencia, aprofujimontesinistas, claro que sí. como es este presidente, porque Sagasti le sigue dando plata a los medios de comunicación, Sagasti sigue haciendo lo que los grupos de poder, los grandes grupos de poder económico quieren que se haga, Así es. y Aquel, hace meterle palo a la gente en eso. claro, aquel que no quiere modificar o que no quiere cambiar la Constitución, especialmente el capítulo económico y el modelo económico y todo lo que representa la legalización del saqueo que tiene esta Constitución impuesta en dictadura militar, aquel que no quiere cambiarla es un conservador, ¿no? Y esos conservadores representan a los que crearon esa Constitución del 93, que son los afro-fujimotesinistas. O sea, no se puede acá dividir a una mafia en 20 o 25 porque es una sola. Dicen que se pugnan por el poder entre ellos, dicen que es Montesinos contra Soros. En Ahí realidad no yo lo tenemos único que veo es que a nadie es enemigo de nadie. Julio Guzmán defendiendo la Constitución, la misma Claro, Constitución que defiende el fujimorista claro, Hernando de Soto, ¿no? claro. Ahí, por eso. Son vendepatria, pues a ellos les encanta ese modelo porque les sirve para vender el país al peso a cualquier país extranjero, como el caso de Guzmán a Israel, como el caso de Hernando Soto, ha impuesto su modelo en todas partes, hasta en África. Yo quiero ver qué resultados ha tenido. Por eso que tenemos que desaparecer esa idea y hay que combatirla. Hay que combatir esa forma de pensar nacida en el fujimorismo, que sigue Claro, viva, ¿no? así es. Bueno, eso yo creo que ya vamos acabando, ya estamos por la Sí. hora del programa. Yo quería terminar, digamos, antes de Sí, terminar, algo que hemos estado tocando de forma aleatoria, pero no de lleno, ¿no? Justamente es el sistema el que nos rige. Hablamos de capitalismo, hablamos de digamos, la oposición al capitalismo que la gente tiene en su concepto, en su mente, que es entre comillas el comunismo o el socialismo. Pero
Y hablamos también de liberalismo y qué cosa es realmente el liberalismo, y porque no es el neoliberalismo a lo que nosotros nos ponemos tan radicalmente, que es el neofascismo en realidad, el neoconservadurismo en realidad, que ese es su verdadero nombre. Se disfrazan de neoliberalismo usando una palabra tan bonita como la libertad, que no representa lo que realmente es, sino una lucha de clases de una minoría elitista que tiene todo el poder por aplastar a la gran mayoría que también tiene derechos. Pero ¿a qué representamos nosotros como Revolución de las Conciencias, como una nueva organización, digamos así, social, cultural, que evoca justamente a todos los ciudadanos a identificarse con nuestros sentimientos, al margen de todas las diferencias, y buscar los puntos en común y bienestar en común? Y justamente es analizar estos detalles. Estos nos pretenden dividir cuando no usan ni siquiera las palabras correctamente. Entonces yo te pregunto, Paul, ¿qué cosa es liberalismo para que nos entiendan la gente y digamos, por qué nosotros nos consideramos dentro de todo liberales al margen del concepto económico que fuera? No, bueno, liberal en lo económico es a aquellos que piensan en que el Estado no debe intervenir en ninguna, en ninguna parte del proceso económico, ¿no? En el mercado. Pero hay otros liberales que también piensan que el Estado tiene que intervenir para que sea libre mercado. El liberal es el que defiende el libre mercado, ¿no? El libre Así es. mercado. El libre mercado. Lo que pasa es que hay dos formas de ver, ahí es donde Así empiezan es. las discrepancias, ¿no? El que Ujú. cree de que si hablamos de libre mercado, entonces si es libre mercado, el Estado tiene que competir. Y hay otros que dicen que si es libre mercado, pues el Estado no tiene que entrar para nada, solamente el libre mercado le compete a lo privado, ¿no? Claro. Y justamente la razón por la cual nos consideramos liberales es justamente porque no existe libre mercado en el Perú. Nunca ha existido que yo sepa, o al menos como se pretende decir, ¿no? Y lo otro es, ¿qué cosa es una economía social de mercado? Porque todo el mundo le tiene terror a la palabra social en el Perú. Podríamos explicarlo, por de repente antes de despedirnos. Economía social de mercado es lo que propone, creo que lo que propone un montón de capitalistas. O sea, ¿qué es economía social de mercado? A ver, economía social de mercado es otra cara del capitalismo, Claro está. nada más. Al último es lo mismo, la economía social de mercado. Es lo que, si tú eres la constitución política del Perú dice lo mismo, que somos una economía social, así también dice la nuestra, pero Ujú. todo es nombre, Puro ¿no? nombre. Es puro Ahora, nombre. en la práctica, digamos, en la práctica es así. En la teoría, si hablamos de teoría, solamente existen dos capitalismos y que es el que domina todo el mundo. Que no hay acá ningún país Es, comunista, ni socialista, ni siquiera China es socialista, amigos, ¿no? Eso es una gran falacia, ¿no? Ellos practican capitalismo de Estado. ¿Y qué claro, es un significa el capitalismo de capitalismo de Estado. Estado? Es un capitalismo de Estado, como Venezuela también es un capitalismo de Estado, ¿no? Claro. Bolivia también ha practicado un capitalismo de Estado, ¿no? Y hay capitalismo de Estado, pues, primitivos, como el venezolano, como el boliviano, como el cubano, ¿no? Pero hay otros ya más avanzados como el chino, ¿no? Esos Claro. son versiones de capitalismo, al fin y al cabo. Claro, entonces acá hablamos de liberalismo, el verdadero, que nosotros, digamos, defendemos en cierta forma porque no estamos buscando algo radical de salir del capitalismo, que bueno, si es que hubiera otro modelo mejor, excelente, ¿no? Pero lo que hablamos es de justamente un verdadero liberalismo, que es que nos den la libertad de competir, de crear, de producir, de ser emprendedores, de crear nuestra propia industria nacional, de competir a nivel mundial. O sea, esto lo que estamos pidiendo no es que nos cierren las puertas o nos volvamos una especie de, no sé, pues en cualquier otra cosa que pretendan poner como oposición. Sin embargo, yo digo, ¿no? ¿Cuáles son los puntos en común que nos unen ahora a los peruanos? ¿No es justamente el bienestar?
un mayor respeto a los derechos humanos que están amparados en la Constitución, pero que están ahí como una velita que nadie toca. Entonces, yo dejo eso a la reflexión. Bueno, entonces, vamos ya acabando el programa. Ha sido el día de hoy un programa para tratar más o menos de dar un análisis a la realidad nacional que estamos viviendo, ¿no? En torno a lo político. Y nada, muchas gracias a todos, muchas gracias Luis, y nos estamos volviendo a ver el día de mañana, es muy probable. Y gracias. Compartan, por favor, pónganle me gusta al canal y nos estamos volviendo a ver. Suscríbanse. Chau, chau. Chao, amigos.